Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. El pueblo de Dios había obedecido la instrucción de Dios y abundantes ofrendas habían llegado para construir el tabernáculo. Los hombres que Dios les dio sabiduría en todo arte, habilidad, trabajos en telas, metales, madera, junto con sus dirigentes, gente con corazón sabio delante de Dios, se dieron a la tarea de construir el tabernáculo. Cada uno de sus piezas, cada uno de los elementos, de los muebles, los estaban construyendo. Bienvenidos a Vida en la Verdad. Continuamos estudiando el libro de Éxodo y en este video vamos a empezar, pero vamos a mirar unos cuantos textos por razones de que se nos narra la construcción que hicieron tal y como Dios se lo había dicho en varios capítulos. Entonces, de Éxodo capítulo 36, versículo 8, Éxodo capítulo 37, Éxodo capítulo 38 y Éxodo capítulo 39, realmente nos narra todo lo que hicieron con las medidas y las exactitudes que Dios le había dado como diseño a Moisés y que nosotros ya estudiamos en anteriores videos. Y tú puedes ir en los capítulos 24 de Éxodo, capítulo 25 de Éxodo, 26 y 27, y puedes estudiarlos si tú gustas. Nosotros en este momento vamos a destacar la manera como ellos lo hicieron. Pero lo hicieron de una forma que si tú te das a la tarea de leer los detalles, son igualitos que los que le dijo Dios a Moisés. Y eso es importante. Eso significa que ellos siguieron instrucciones. Entonces, vamos a mirar algunos datos para que nosotros nos informemos qué es lo que ocurrió y cómo ellos hicieron. Así es que llegó la ofrenda, ellos trabajaron duro, trabajaron siguiendo las instrucciones. Y observemos primero el dato que nos da la Biblia de la gran cantidad de metales que ellos usaron. Vamos a ir al capítulo 38, versículo 24. Y recuerda, la razón que cruzamos versículos es porque realmente se nos dan las mismas medidas, los mismos diseños que ya nosotros miramos en los capítulos que ya se los dije hace un instante. Así es que en Éxodo 38, versículo 24, nos dice una cantidad con relación a los metales. Lo leemos y recordando que estamos leyendo en la versión Reina Valera. Todo el oro empleado en toda la obra del santuario, el cual fue oro de la ofrenda, fue 29 talentos y 730 ciclos, según el ciclo del santuario. Nos da la cantidad del peso de oro que se usó para hacer todas aquellas cosas de oro, artículos de oro que dijo Dios que se hicieran, como el candelero, por ejemplo.
como la arca del pacto que estaba forrada, que era de madera de acacia y era forrada. Todos los artículos que se dice que de oro, aquí se nos dice la cantidad. Y son 29 talentos y 730 ciclos. Ahora, en la tabla de equivalentes en la actualidad, pues estaremos hablando aproximadamente de 965 kilos de oro. Sí, escuchaste bien. 965 kilos de oro se utilizaron para hacer aquello que Dios dijo de lo que tenía que ser de oro. Ahora vamos al versículo 25 y nos dice la plata. Versículo 25. Y la plata de los empadronados de la congregación fue 100 talentos y 1775 ciclos, según el ciclo del santuario. Pues la plata la dieron todo varón mayor de 20 años. Y la cantidad traducida o el equivalente en la actualidad son 3.326 kilos aproximadamente. ¿Sí? Repito una vez más, 3.326 kilos de plata para hacer todas aquellas partes que Dios dijo que tenían que ser de plata. También se usó bronce. En Éxodo 38, 29 dice: el bronce ofrendado fue 70 talentos y 2.400 ciclos. El equivalente es 2.336 kilos. Estamos hablando de toneladas aquí. Y la Biblia específicamente nos dice cuánto se usó. Y está ahí escrito para que nosotros notemos el gran valor que tenía todo aquello y que la gente se dio a hacerlo siguiendo las instrucciones detalladamente conforme lo que Dios había dicho. Fue una gran cantidad de materiales, pero era para hacerlo como Dios lo había ordenado. Otra cosa que nos debe llamar la atención es lo que se repite en los capítulos, que es una frase. Por ejemplo, Éxodo 39, versículo 7. Y las puso sobre las hombreras del éfod por piedras memoriales para los hijos de Israel. Pero la frase que le estoy diciendo dice: como Jehová lo había mandado a Moisés. Lo que hicieron dice como Jehová lo había mandado a Moisés. Versículo 21, la última frase, hablando de capítulo 39, versículo 21, dice: como Jehová lo había mandado a Moisés. Versículo 29 termina y dice: como Jehová lo había mandado a Moisés. Versículo 31 termina diciendo: como Jehová lo había mandado a Moisés. Éxodo 39, versículo 32 dice: así fue acabada toda la obra del tabernáculo de reunión, e hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron. Así es que, una vez más, dice que lo hicieron como Jehová lo había mandado.
Éxodo 39, versículo 42, dice así: en conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Versículo 43. Y vio Moisés toda la obra, y he aquí que la habían hecho como Jehová había mandado, y los bendijo. Moisés bendijo al pueblo. Todo esto nos dice que esta gente utilizó el material correctamente, haciendo las medidas correctas, las porciones correctas, el diseño correcto, las telas correctas, la altura correcta, todo. Repetitivamente dice como se le ordenó. Así es que si tú eres una persona que le gusta o se entrega a las instrucciones, especialmente aquellas que vienen de Dios, y las disfrutas, pues bienvenido. Es algo excelente que lleva buenos frutos en la vida del creyente. Aquí exegéticamente nos dice todos los capítulos hasta el capítulo 39 que ellos usaron todo e hicieron todo conforme lo que Dios había hecho. Ese es el asunto de estos capítulos. Por eso Moisés miró y dijo, lo hicieron conforme Dios dijo, y los bendijo. Exegéticamente, esa es la información que nos da la Biblia en esos capítulos. Pero para nosotros en el Nuevo Testamento, y lo que nosotros debemos de entender en la actualidad, en los mensajes de interpretación hermenéutica, pues recuerden que mismo Cristo dijo que Él edificaría la iglesia sobre Él mismo, porque Él es la roca. Se lo dijo a Pedro y en los evangelios, pero recordando uno en Mateo 16, 18, Él le dice a Pedro, y tú eres Pedro, y a ti te digo que sobre esta roca edificaré la iglesia. Entonces, la iglesia está edificada en Cristo, en sus enseñanzas, en su autoridad. Él es quien edifica la iglesia. Hay algo que nosotros también debemos de recordar porque es muy necesario. Cristo dio instrucciones. La gente cuando construyó al tabernáculo lo hizo conforme a las instrucciones y fueron bendecidos. Cristo dio grandes enseñanzas para nosotros. No vamos a ir a través de todas las enseñanzas porque en su tiempo volveremos ahí y estudiaremos cada una de ellas. Ahora, pero sí sabemos que su última gran comisión fue lo que dice al final del libro de Mateo, que es el capítulo 28, versículo 22, 20 al 22. Perdón, 19 y 20. Mateo 28, 19 y 20. Disculpen. Que en la Gran Comisión dice que nosotros vayamos y por todo el mundo, por todas las naciones, bautizándoles y enseñándoles. O sea, hay siempre instrucciones de Cristo para nuestras vidas. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces Cristo
edifica su iglesia sobre instrucciones. Eso es importante. Ahora bien, la edificación de la iglesia en el Nuevo Testamento, pues nosotros sabemos que Cristo dio instrucciones en el capítulo 1 del libro de los Hechos de que los apóstoles y otras personas que estaban ahí, aproximadamente, bueno, la Biblia dice 120. En el capítulo 2 de Hechos, pues sabemos que estaban unánimes juntos y el Espíritu Santo descendió sobre ellos y fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, la iglesia, creemos nosotros los creyentes, que nació allí. Pero en el Nuevo Testamento también se utiliza una metáfora con relación a la iglesia. Se le mira como un edificio. Y podemos ir al libro de los Efesios, y yo te voy a pedir que vayas allá. Efesios, por favor, capítulo 2, versículo 20. Efesios 2:20 nos dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea, que nosotros sabemos que Cristo es nuestra roca, es nuestro fundamento, es la principal piedra. Él enseñó todo lo que se necesita para edificar la iglesia. Y entonces los apóstoles y los profetas tienen enseñanzas que nos ayudan a edificar la iglesia. Cuando la iglesia se mira como un edificio. Miremos lo que dice el versículo 21. El primer versículo que leímos, el 20, dice que debemos ser edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Pero el 21 dice: en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. O sea que aquí la iglesia se le mira como un edificio, metafóricamente hablando. Allá el pueblo construyó un tabernáculo donde Dios mismo venía a habitar en medio de su pueblo. Y el tabernáculo fue construido exactamente bajo las instrucciones de Dios. Ahora nosotros pertenecemos a la iglesia de Cristo y hemos de seguir las instrucciones que Cristo, la principal piedra del ángulo, nos dejó, y también sus siervos, quien son los apóstoles y los profetas, porque sus enseñanzas son fundamentales para la edificación de la iglesia, que se mira en este texto como un edificio, metafóricamente. Y dice que va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Así es que, mi amado hermano, cuando tú creces en entendimiento y en aplicación en tu vida y llevas eso que tú sabes a otra persona, y nosotros tomamos las enseñanzas establecidas y las damos a los demás, el edificio crece correctamente. Eso de seguir las instrucciones, debemos de hacerlo, y debemos de tener cuidado de no sembrar nuestra idea y sembrar lo que es la palabra de Dios. Entonces, dice el versículo 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados
para morada de Dios en el Espíritu. ¿Por qué? Porque allá el propósito del tabernáculo era que Dios viniera a morar en medio de ellos. Y cuando nosotros somos parte de la iglesia y somos edificados conforme las enseñanzas correctas, conforme lo que instruyó Cristo, conforme a sus siervos, los apóstoles y los profetas, pues entonces somos edificados y crecemos y ayudamos a otros a crecer. Porque llevamos las instrucciones como Dios nos enseña. Ahora yo entiendo que no lo sabemos todo, pero podemos aprender un poco cada día. También podemos tener cuidado de lo que ya sabemos, lo expresemos correctamente. Porque la confusión en el nuevo creyente es cuando escuchan muchas personas que hablan de lo mismo, pero dicen distintas cosas. Y no es la palabra la que está incorrecta, es quien cree ser maestro y no la enseña conforme la rectitud que se requiere. Entonces, para ir terminando, la edificación metafórica de la iglesia como edificio, se necesita que nosotros tomemos en consideración lo que Pablo le dijo a Timoteo. Un texto que se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Pablo le dice a Timoteo, 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Observemos este texto. Primero le dice procura, lo cual significa tienes que hacer hincapié en hacer eso, tienes que esforzarte, tienes que entrar en la palabra para poder expresar una verdad como la enseña la palabra de Dios. Entonces procura con diligencia, con mucho cuidado. Diligencia es tener precaución, tener cuidado de lo que uno enseña. Pero el motivo es que presentarse a Dios aprobado, que sea Dios quien apruebe lo que nosotros enseñamos, ya que su Hijo es la principal piedra del ángulo y Él ha tenido maestros, tanto profetas como apóstoles, para darnos instrucciones y que la iglesia sea edificada correctamente. Y por supuesto nuestra vida. Entonces dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, o sea que vamos a evitar muchos errores si somos precavidos y actuamos con diligencia para que seamos aprobados delante de Dios, porque usamos bien la palabra de verdad. ¿Y cómo se hace eso? Pues evitando entrar en asuntos que no son meramente bíblicos. Entonces, el pueblo de Israel siguió instrucciones y construyó algo donde Dios iba a venir a morar en medio de su pueblo, y lo hicieron tal y como se les dio las instrucciones. Nosotros trabajamos o somos parte de la iglesia, somos edificados como un edificio y tenemos instrucciones, y tenemos un fundamento, hay maestros que son los apóstoles y profetas, ahora hay pastores, hay maestros de la Biblia y debemos de procurar los que ahora vivimos de hacer un trabajo correcto. Y aquellos que quieran emprender el vuelo
a un ministerio y que sienten el llamado de Dios en sus vidas, pues deben de ser precavidos y diligentes de tal manera que puedan hacer un trabajo agradable y aprobado por Dios para la edificación de su iglesia. Ya que mismo Pablo dice que el que sobreedifica, fíjese cómo lo hace. ¿De qué debemos de tener cuidado? Debo de decirlo, amados hermanos. Desafortunadamente, en la actualidad existimos una gran cantidad de personas que, queriendo hacer algo bueno, empezamos a hacerlo y no estamos siendo tan precavidos como deberíamos. Entonces, hay mucha distorsión y confusión en las personas cuando vienen el Evangelio, porque ahora también a través de las redes sociales se escuchan una gran multitud de mensajes, unos exageradamente distorsionados, otros apartados de verdades fundamentales, otros tomando la gracia como una licencia para pecar, otros poniendo la salvación en excesos que no nos enseña la Biblia, hablando de ciertos ritos o ciertas maneras, ciertas prácticas para ser salvos, y no es así. Nosotros ni usamos la gracia para pecar, ni debemos de pensar que tenemos que hacer, que dependemos de hacer algo para ser salvos. Recuerden, uno de los fundamentos principales que tiene la Biblia es que una persona no alcanza la salvación por sus méritos. Quedamos cortos, todos. Cristo nos regala la salvación cuando nosotros venimos arrepentidos y Él en su gracia nos perdona, nos otorga el perdón y nos regala la vida eterna. Entonces, nosotros en amor a ese regalo, en amor, venimos a ser parte de su iglesia y por ese gran privilegio que Él nos da, le amamos y le servimos y nos dedicamos a las instrucciones que Él nos dice, que es vivir una vida ordenada, correcta, doctrinalmente, bajo conducta. Y es bueno, por eso yo te invito a que sigamos estudiando la Biblia, porque hay muchos que hablamos, pero estamos descuidando de cómo usamos la Biblia. Y estos estudios es para enfocarnos a mirar lo que la Biblia dice. Por eso te invito a que te inscribas. Así es que recuerda, ellos edificaron, nosotros también edificamos. Ellos siguieron instrucciones en Éxodo, nosotros también tenemos instrucciones. Ellos tenían dirigentes, nosotros también tenemos dirigentes. Ellos, su propósito era de que viniera Dios a habitar en medio de su pueblo, porque Él lo había dicho. Cristo también, su espíritu está en nosotros. Todo hay una similitud. Nosotros trabajamos edificando la iglesia, donde el Espíritu Santo venga a morar en su templo, pero también en nuestro corazón. Así es que recuerda, seguir las instrucciones, cada instrucción que tú entiendas, la tomes y la apliques a tu vida, realmente edifica grandemente tu ser. Que Dios bendiga tu vida y tu familia. Nos miramos en el próximo video.